Amigos de Carchi Frailejón, de Tulcán Online, en este día hemos posteado una información acerca de los 100 años del primer aterrizaje de un avión a la ciudad de Tulcán. Esto es una crónica que tiene una larga historia. Y para conversar de este tema vamos a hablar con Fernando Liu. Él es sobrino nieto de Elia Liu. Descríbanos quién es Elia Liu antes de emprender este viaje que desde Italia para llegar a la ciudad de Tulcán, para demostrar que efectivamente estamos celebrando los 100 años del primer aterrizaje de un avión en la ciudad de Tulcán. Muy buenas tardes a todos los de la audiencia. Les agradezco bastante por esta entrevista y como familiar de uno de los pioneros de la aviación, lo que nosotros queremos es resaltar y que la ciudadanía recuerde esta gran hazaña que realizaron en el año de 1920 algunos pilotos italianos, con lo que dio inicio a la aviación ecuatoriana. Yo soy sobrino de Elia Liu, el pionero de la aviación, en cual fue el que cruzó por primera vez la cordillera de los Andes en 1920. Elia Liu es de origen italiano, de la ciudad de Fiume Veneto, y perteneció a la Fuerza Aérea Italiana a los 20 años que ingresó. Durante la Primera Guerra Mundial, durante los 4 años que él estuvo, pasó por 5 escuderías. Y en 1919 les nombraron director de la Escuela de Aviación en Roma, en Favara. Al conocer eso, el cónsul de Ecuador en Italia, Miguel Valverde, a través del otro piloto, Cosme Renela, realizan una entrevista a Elia Liu y le proponen que viaje a Ecuador para impulsar la aviación en el país. Llega así. Eso hay que recordar que la aviación se originó en 1903, me parece, ¿no? 1903 por los hermanos Wright en Estados Unidos, California. Uh-huh. Una vez que ya están reunidos, Elia Liu propone que para venir al Ecuador, él tiene que venir con 2 pilotos, un mecánico, y él sería el tercero. Y es así que en julio, en los primeros días de julio, luego de varias conversaciones, realizan el viaje en un barco de vapor llamado Bolonia. Y su tiempo de duración de viaje en alta mar era aproximadamente entre 20 y 25 días. El primer puerto donde paraban era en Venezuela y luego, lógicamente, llegaban a Ecuador. Con el avión ahí en el barco. Con el avión totalmente desarmado. Ya. Italia, a sus pilotos, que ahí en ese entonces se les consideraban con el nombre de aviador, dependiendo sus heroicas hazañas, les daban de 1, 2 o 3 aviones a cada uno. A Elia Liu le entregaron 3 aviones, de los cuales él adquirió 3 más, por lo que trajo 6 aviones en total al Ecuador. 6 aviones al Ecuador. Uno 6 de aviones. El telégrafo que está al fondo. Sí, entre esos el telégrafo. Todos los aviones llegaban desarmados. Llegaron a Guayaquil a finales del mes de julio y lógicamente fueron recibidas por las máximas autoridades y los aviones fueron llevados al Colegio Cristóbal Colón, donde es actualmente, antes era el cementerio, una parte del cementerio en ese entonces. Sí. La persona que más le interesaba todo esto fue el don José Abel Castillo, dueño del periódico El Telégrafo. Y es así que a él, por su visión empresarial, llamémosla así, le interesaba adquirir el avión para que sus ejemplares del periódico El Telégrafo lleguen el mismo día a otras ciudades. Como el gobierno del Baquerizo Moreno, del presidente Baquerizo, estaba por culminar, antes eran los cambios de gobierno, en agosto. Entonces, no le tomó mucha importancia la propuesta de crear la aviación y es así que el empresario
periodista, llamémosle así, José Abel Castillo impulsa o promueve para que Eli Aliud realice un vuelo en Guayaquil en el cambio de gobierno, que era el 9 de agosto. Sí, me parece que José Abel Rubeo Castillo también fue el creador de JD Feroz Guzmán y Así de es. algunas emisoras, ¿no? Y fue el Algunas que emisoras. auspició también la primera grabación de la primera canción ecuatoriana con el dúo Ecuador, me parece, ¿no? Sí, así es. Ujú. Porque José Romeo también escribió un libro luego, porque son algunos hermanos de José Abel Castillo. Entonces, el día de cambio de gobierno, un día antes, el 8 de agosto de 1920, Abel Castillo, con el piloto Eli Aliud, el piloto Angeline, se llamaba el piloto Giovanni Chilota, ¿Ya? exactamente. Ujú. El 8 de agosto hacen el primer vuelo y ahí le bautizan al avión Telégrafo 1. Telégrafo 1. Claro, y los padrinos fueron el presidente José Luis Tamayo y su esposa Esther Concha de Tamayo. ¿Cómo llega este avión partimos de Italia, vamos a Venezuela, llega hasta Guayaquil y llegamos a Quito? Me parece que de ahí empieza este tema que nos interesa muchísimo de cómo llegó el telégrafo hasta la ciudad de Tulcán y después a Pasto. Claro. Sí, se realizaron 4 vuelos antes. El más importante que tú mencionas, ya cuando llega a Ibarra, porque el vuelo de Quito-Ibarra es del 9 de febrero de 1921. Pero antes de eso hubo otros vuelos también. Claro, hubieron vuelos anteriores. El primer vuelo que se realizó fue el 4 de noviembre de 1920, Guayaquil-Cuenca, por Eli Aliud. ¿Ya? El 16 de noviembre, Cuenca-Riobamba, por Ferrucio Huichardi. El 28 de noviembre, Riobamba-Quito, por Eli Aliud. Y el avión pasó 4 meses en Quito a exposición para que la ciudadanía pueda admirarle al avión. Noviembre, diciembre, enero y febrero. Febrero, así es. Ya, correcto. Y deciden a mediados de enero continuar con los vuelos. Pero Eli Aliud decide quedarse en Quito y su compañero de vuelo, Ferrucio Huichardi, lo realice. Y es así que el 9 de febrero realizan el primer vuelo Quito-Ibarra. Ya, el 9 de febrero. El primer vuelo. Uh-huh. Una vez que llegó Ferrucio a la ciudad de Ibarra, pasó algunos días de ahí, porque llega el 9 y el siguiente vuelo es el 16. Entonces, las fechas 11 y 12 de febrero de 1920, las autoridades piden que continúe con los vuelos y realiza su tercer vuelo sería Ferrucio, Ibarra-Tulcán. Eso me parece interesantísimo. Sí. Eso, a ver, entonces. La importancia del segundo vuelo, de ese tercer vuelo, es que las condiciones climáticas, en especial en la parte norte del país, es nublado. ¿Sí? Primero. Y la distancia que tenía que recorrer, los kilómetros que entre Tulcán y Ibarra, creo que son 126 kilómetros, 130 kilómetros. Sí, así es, ajá. ¿Ya? Entonces, pero el avión iba a 170 kilómetros más. Entonces estaba su promedio de vuelo entre 2 horas y 30 y 3 horas. El inconveniente era el combustible. El combustible duraba 2 horas a 2 horas y 10 minutos. Me imagino. Entonces, sí, primero. Luego, ¿cuál era la guía de ellos? Las líneas, y no estoy tan seguro si ya había algo de la línea férrea. Ya, es decir, ese entonces. Es el avión, ¿sí?, que usted lo tiene atrás. ¿Sí nos puede indicar un poco el avión del telégrafo? Es ese, ¿no es cierto? ¿Seguro? A ver cómo lo tiene. ¡Ay, sí, qué hermoso! Así fue el primer avión que llegó hasta la ciudad de Tulcán. Así es, sí. Y
y justamente el 16 de febrero realizan el vuelo. Como su combustible no era para todo el tiempo del vuelo, porque manejaban 2 horas, aterrizó en San Gabriel, en la San Gabriel. hacienda, Ya. sí, en la hacienda Vínculo, que se llamaba en ese entonces. Vínculo, ya. ¿De quién Vínculo. pertenecería? ¿A quién pertenecería esa hacienda? No tengo el dato, pero dice que según la historia comenta que él buscó una planicie porque la parte posterior del avión, que se llama pie de cola, era muy frágil, esta parte de aquí, y Ya, no podía topar, digamos, del cemento o algo duro porque se fisuraba claro. y Tenía no que ser podía súper otra. plana. Y más o Así menos, es. ¿qué distancia se necesitaba de un terreno que esté plano para que no haya ese problema? Claro, ellos buscaban de 300 metros, más o menos a 400 metros para poder aterrizar bien. Ya, que no haya Porque problemas. dice que tenía que aterrizar primero lo de adelante para que el peso de atrás no sea tan fuerte, la caída. Ya. Sí. Ujú. Y la parte del cuerpo del avión, ellos tenían que llevar adicional, porque las lonas, porque las alas eran de lona, lo que le cubría al Ajá. armazón. Ya. El armazón era entre fierro y madera. Y, y las partes para mover los aderones, estas partes de estos eran de soga, porque no había el alambre fuerte que hay Galvanizado, ahora, fuerte ya. Ajá. galvanizado, todo Ujú, eso. ujú. Y tenían una sola palanca. ¿Qué hacía con? O se iba para adelante o se iba para atrás y con eso jalaba las alas para las unas levantarle y las otras bajarles un poco. Su grado de levantamiento solo llegaba en ese entonces hasta unos 10 grados máximo, 15, que ahora llegan fácilmente a 45, 50 grados para poder mover bien. Entonces, el avión, Sus curvas eran bastante grandes. ya, el telégrafo llega hasta la ciudad de San Gabriel Bien, y supongo que el clima, estos meses son de lluvia, así son es. En la sierra en con mucha especial, neblina. Claro, mucha estos, neblina. ya. ¿Qué pasó ahí? Luego, Ferrucio se acerca a una población que se llama San Julián, porque necesitaba combustible el avión para abastecer. San Julián, Julián Andrade no sería o San Julián. Puede ser Julia Andrade en ese entonces, porque todavía no se daban nombres que Todavía, ya. tenemos en la actualidad, tal vez cambiaban. Pero yo creo que era Julia Andrade. Ujú. Él fue a recoger el combustible. Combustible, sí. ¿Pero qué tipo de combustible era? En ese entonces necesitaban un tipo de combustibles no tan purificados como ahora para sus Ya, aviones, ajá, ¿sí? Así es. Y con eso, por lo menos tener para llegar hasta Tulcán, porque ahí le esperaba el mecánico, porque en ese entonces no había asistencia técnica entre las provincias que volaban. y también había, ¿y cómo llegó? Es decir, ¿él llegó no sé, en carro o llegó al En, lomo de mula? al lomo de mula a Llevaba comprar el combustible. a combustible, sí, Ah, ya. sí. Ujú. Entonces, Entonces, claro, su compañero, el mecánico, viajó 2 días antes para poner, en ese entonces no se llamaba cal, utilizaban bastante entre sal para marcar dónde debía aterrizar y hasta dónde podía extenderse. ajá. Ya, es decir, una señal. La Una señal señal, un indicador, ¿cómo es? Para el aviador, el aterrizaje. para el aterrizaje. Entonces tenía que, ya, listo, comprendido. Ujú. Y cortar ciertos árboles, porque los árboles le rasgaban la tela de las alas. Ajá. Qué fascinante historia. Sí, Entonces, resulta que este avión estaba en San Gabriel, ¿no es cierto? Y fue San Gabriel, a sí. buscar el combustible que estaba más, no sé, San Julián o Julián Andrade, que todavía no tenemos el dato preciso, para recoger ese combustible. ¿Y ahí cuántos días esperó No,
35 minutos a 40 minutos es el tiempo que permaneció ahí para realizar su vuelo y abastecerse del combustible. Y es por eso que llega a la 1:30 a la ciudad de Tulcán. 1:30, qué lindo, 1:30. 1:30. No sabe qué Claro, llegó. su vuelo empezó a las 9:30, aproximadamente a las 9:30 partía, pero dicen que fue a las 10. Estamos hablando de 2 horas y 30 y por eso es que el combustible no lo abastecía totalmente. Superando las montañas, más de 4.000 metros de altura, que el avión no tenía cabina cerrada. Entonces tenía un problema de oxígeno, pero la cuestión es que él, por el indicador que ya estaba bastante bajo de combustible, trataba de elevarse lo más pronto, más alto para poder descender y tener tiempo de llegar a Tulcán. Entonces, ¿cómo más o menos en el 16 de febrero se cumplirían los 100 años y hay que celebrarlo? Llega a la 1:30, llega el piloto y aterriza en la ciudad de Tulcán. ¿Hay alguna referencia de la hacienda, del lugar donde aterrizó? No tengo el dato de la hacienda, porque en ese entonces Tulcán ha de haber tenido menos de 20,000 habitantes, 15,000 tal vez habitantes, una ciudad muy pequeña. Ya, y las reacciones de la gente de Tulcán con respecto a este extraño pájaro que está llegando a la ciudad, ¿cuál fue? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? Yo creo que hubo un entusiasmo muy grande por parte de la ciudadanía. Tal vez al ver un avión con el ruido que hace, el escándalo, sobrevolaba las ciudades. Comentaba en uno de los libros que encontré que la iglesia principal tocaban las campanas para dar el anuncio de la llegada del avión. Y comentan que representantes de Colombia, de Pasto, estaban a la llegada para ver al avión. Ay, para llevárselo de Tulcán hasta Pasto. Así es. Para luego, claro, de entrar en conversación. Eso cuenta la historia que cerca de unas 500 personas de Pasto estuvieron en la llegada del avión. Y estuvieron ahí y supongo que ¿cómo sería la locura de llegar un avión a la ciudad de Tulcán en una hacienda y que de ahí, bueno, una fiesta, todo el mundo curioso por ver el avión, ¿no? Pensaría que le consideraban hasta un semidios. Porque hay ciudades donde inicialmente empezó la aviación, como es Tulcán, donde tal vez no tenían indicios de cómo eran los aparatos y tal vez hasta le calificaron como pájaros de acero. Es increíble. Porque el calificativo no lo tenían casi mucha gente en ese entonces, ¿no? ¿Cuánto tiempo se quedó ese avión en la ciudad de Tulcán para que los habitantes puedan ver a ese avión y tengan ese contacto con la gente de Pasto? Desde el 16 de febrero hasta el 7 de marzo. A ver, ¿cuánto tiempo sería? 16 de febrero al 7 de marzo tenemos... 20 días casi, 21. 20 días. Estuvo ahí el avión. Una admiración para la ciudadanía. Decía que iban de ciudades cercanas a tomarse la foto. Y se tomaron las fotos y toda la cosa, increíble. Y se armó la fiesta y la gente supo. Los recibimientos por las grandes autoridades. Y lógicamente, yo digo que mucha gente debe haberse acercado al piloto a toparle para saber si era una persona. Porque aparte de su ropa, eran chaquetas bastante gruesas por el frío. Y su gorra de piloto y sus gafas. Ya, entonces llega el telégrafo ahí hasta la ciudad de Tulcán, se queda más o menos 20 días en la ciudad y después emprende el vuelo hasta Pasto, ¿no es cierto? Así es. Ya, ¿cómo fue eso? Ya, luego de algunos días, justo estos representantes solicitaban realizar, y lógicamente para el Ecuador representaba algo muy importante porque iba a ser el segundo país en 1921, hasta 1921, un vuelo internacional, llamémoslo así, de correo, de valija, entre los países. ¿Pero qué llevaba? ¿Cartas? Cartas
lógicamente, postales, cartas, y también seguía llevando ejemplares del periódico, el telégrafo. Ah, ya. Ahora, Siempre en sus vuelos, en la parte del cuerpo del avión, llamémosle, había una bodega donde llevaba correspondencia, valija y periódicos del telégrafo. Y es por eso que todos los vuelos vienen a ser tan importantes en el país, porque eran los primeros correos aéreos de una ciudad a otra. Eli Aliud, ¿qué significó para él este viaje por Tulcán, San Gabriel, por Ibarra hasta Pasto? ¿Qué es lo que decía su abuelo? ¿Cómo sería? ¿Su abuelo es? ¿Cómo se? Tío abuelo. Tío abuelo, eso, tío abuelo. ¿Qué es lo que más o menos le contaba? Ya. Mi padre es el que nos comentaba, porque mi padre Eduardo Liud fue el que vivió con él un buen tiempo. Y él decía que el proyecto que él había iniciado en Italia de crear las escuelas de aviación y tener pilotos se había cumplido en el tiempo indicado, porque ellos pensaban realizarlo en un año todos los vuelos en el Ecuador, pero resultó que en menos de un año lo hicieron, 6 meses, 8 meses tal vez, todos sus vuelos realizaron en el país. Y de ahí, Entonces, para ellos, como pilotos o como aviadores, se sentían contentos de que sus metas en el país lo lograron. ¿A qué tanto? En 1921, en junio, al cumplir un año de haber llegado el Aliud, ya abrían la primera escuela de aviación con 22 estudiantes. y el coronel Cosme Renela, que es un gran forjador de la aviación en el Ecuador, él, ¿qué sintió? ¿Cuál fue la expresión de Cosme Renela? Cosme Renela, yo creo que Eli Aliud le debe haber agradecido bastante, porque gracias a él fue lo que él pudo lograr aquí en el Ecuador. Porque Cosme Renela tenía 6 años de diferencia y era su jefe en la aviación. Entonces creo que en sí sus proyectos, sus ambiciones de dar un paso grande en la historia y ante todo, llamémosle el descubrimiento del aire en el país, es gracias a Cosme Renela. Por supuesto, y de él llegó toda una generación y es toda la historia a partir de Cosme Renela, ¿no? Y hay Así un es. colegio Si de no hubiera sido aviación. por él, creo que si no hubiera sido por Cosme Renela, no contaríamos sobre la historia de la aviación tal vez un año después, porque Italia ya tenía. Lo que sí fue para Eli Aliud, y como dijo Pedro Traversari y Cosme Renela, el Ecuador dio un paso muy grande en la aviación, porque contaba con 2 aviones. Y para 1924 ya tenía 10 aviones. Es decir, tuvo que estar al mismo nivel, no al mismo nivel, sino llegar a los niveles que ya tenía Europa en la aviación. ¿Cómo fue el viaje? Hay una duda que me queda. Es decir, la parte del combustible tenía que llevarse en mula, traerse desde dónde, cómo se trabajaba el tema del combustible para poder llegar, por ejemplo, a Pasto, que también es un poco largo. No sé si pasaron por Ipiales, no creo, directo a Pasto. Directamente fue a Pasto. Pero ya en Cali ya habían personas que estaban volando. Ah, ya. Es decir, en 1920, entre 1920 y 1921, algunos países de Sudamérica ya tenían aviones. Uh-huh. La cuestión es que los pilotos preparados para los aviones eran pilotos extranjeros, porque en Colombia era un francés el que piloteaba, o eran los instructores de las escuelas de aviación. Entonces, al saber que iba a haber el vuelo internacional entre Ecuador y Colombia, entre Tulcán y Pasto, de Cali llevaron el combustible hasta Pasto. Y de ahí el avión, el telégrafo, regresó a Quito. ¿Cómo fue el regreso? Continuó. A Ferrucio lo contrataron para hacer el primer vuelo internacional hasta Pasto, y en Pasto también hasta Cali. ¿Ya? Y de Cali a Medellín. Es tanto que en Cali el piloto francés que era ahí le desafió a que el telégrafo no era capaz de llegar antes que su avión. Y es así que Ferrucio, con la habilidad y destreza,
lo ganó. Ferruccio, ¿cómo era el Ferruccio? Era italiano, me dice, ¿no? Italiano, sí. Le Ya. consideraban un águila solitario, ¿Por qué un águila solitaria? porque su vida personal o su vida no se conoció si se casó o no se casó. No hay mucha información sobre él. Por eso le consideraban un águila solitario. No vino con familia, vino solo. No, no, ninguno de los pilotos vinieron con familia. Ya. Ahora, ¿quién costeaba estos viajes? Me decía, por ejemplo, Abel Romeo Castillo, me parece. Él costeó toditos los viajes desde Y Guayaquil Abel Castillo costeaba todos los viajes, y todos. él fue el dueño de los aviones. Él fue el dueño del avión, sí. Él fue el promotor e impulsador de la aviación ecuatoriana. Abel Él Romeo Castillo. pagaba por cada vuelo. Y costeaba, claro, porque si el vuelo Quito, el vuelo Ibarra-Tulcán era el 16, entonces su mecánico tenía que salir antes para arreglar la pista de aterrizaje en Tulcán. ¿Cómo se comunicaba el mecánico con el piloto? No había comunicación. No había ¿Por comunicación. seña, banderita, cómo era? Era una comunicación en ese entonces. No, no, es que era rudimentaria. Tenía solo la brújula y el reloj y tenía que guiarse con la brújula hasta donde era la ciudad, su destino final. Cuando llegaba a la ciudad que ya era, ahí sí había en el piso el cal, llamémoslo así, como indicador donde tenía que aterrizar. Y este tipo de viajes, como no había pistas de aterrizaje, no había pistas de aeropuertos, entonces tenía que hacerlo sobre las haciendas, pero hubo tal vez algún accidente que de pronto aterriza el avión y no llega, por ejemplo, a cubrir todo el espacio o había que medirlo. ¿Cómo era para que sea preciso y no se derrumbara, no se fuera contra un árbol? Eso era, creo que ellos tenían esa pasión, más que pasión, llamémosle algo nato de estos dos aviadores, que ellos creo que ya calculaban el espacio que necesitaban, porque hay que reconocer que ellos pertenecieron a escuderías bélicas en Italia, donde ellos sobrevolaban los Alpes en ese entonces y sabían que tenían las rocas y estaban cerca al mar, porque Italia, de donde ellos provenían, era de la parte norte, entonces estaba cerca del mar Báltico. Ellos ya tenían Y muchísima sus experiencia, ¿no? no se podían, así es, claro, casi 4 años de vuelo. Comentan que él y Aliu hacía vuelos nocturnos para ver dónde estaban las bases enemigas. Entonces, estos vuelos nocturnos uno entendería que era en la noche, pero era en la madrugada. Él salía 3, 4 de la mañana, hacía los vuelos y sus compañeros iban después de media hora, volaban, o 1 hora atrás. Entonces, para indicarles dónde estaban las bases enemigas. Y usted es un apasionado de la aviación. Vemos hay libros, hay revistas. Cuéntenos cómo nace esta pasión por la aviación, por la historia de la aviación. Yo aproximadamente unos 15 años empecé por eso de la aviación. Sabía a través de mi padre que nos contaba que en Quito cada 27 se conmemoraba un año más de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y en Quito sobrevolaban los aviones. Entonces, a raíz de eso que me contaba la historia, fui cogiendo una pasión por la aviación y por los pilotos, a averiguar cuántos pilotos iniciaron la aviación en el Ecuador. Uh-huh. Sí, y fui adquiriendo libros, inicialmente 1, 2. Cuando empecé a leer, me interesó tanto que fui a ver más libros. La mayor parte de los libros que yo tengo son de la ciudad de Cuenca, donde escritores famosos se han dado todo tiempo, y también en Guayaquil. Y tuve la oportunidad de viajar hace 2 años a la ciudad de Italia, a la ciudad de Fiume Veneto, donde nació Elia Eliud, y justamente por una invitación que nos hizo el alcalde de ese entonces, Christian Bacher, y nos dio una medalla
a los familiares del piloto. Y ahí nos contaban un poco la historia de estos dos grandes aviadores, cómo ellos lograron venir a Ecuador, decía, y que en menos de 6 meses se atrevieran a volar la cordillera de los Andes y bordearle a la cordillera de los Andes, desconociendo las dimensiones, la altura, las condiciones climáticas de cada una de las ciudades que ellos viajaban. Y llegar hasta Tulcán, hasta la bella ciudad de Tulcán. Hasta llegar a Tulcán. Y es así que tengo un libro que fue escrito en el año de 2014 que se llama The Space Power, totalmente en español, y en la que le ponen a Ferruccio como el primer latinoamericano, el primer piloto que llega a cruzar los dos países, siendo el primer vuelo internacional. Qué impresionante, qué linda historia y qué bueno que celebremos los 100 años, ¿cómo sería? Del aterrizaje del primer avión que aterriza en Ibarra, San Gabriel y Tulcán. Y Tulcán. Y es así como lo califican ahí. Ferruccio Guicciardi, el aviador italiano. Eso dice aporte de la aviación colombiana. Así es, sí. Justamente en Cali hay el Museo Fénix. Le tienen ahí un espacio que conmemora bastante a Ferruccio. Qué linda historia, sí. Fernando Liu. ¿Y cómo conservan ese patrimonio, supongo, familiar de Elia Liu, de su tío abuelo? Sí, nosotros hemos tratado justamente el año anterior, que fue los 100 años de la aviación ecuatoriana, de dar a conocer a la ciudadanía la importancia de estos 4 aviadores que llegaron al país, italianos, con la finalidad de impulsar el transporte aéreo, que eso es lo que ellos deseaban. Y gracias al José Abel Castillo, quien patrocinó y promovió el desarrollo aéreo en el país. Entonces, nosotros no quisimos nunca dejar pasar por alto esos 100 años, y justamente ahora celebramos los 100 años en Tulcán con ese mismo entusiasmo que yo diría que si estuvieran vivos estos pilotos se sentirían mucho más orgullosos de saber el festejo que está dando la ciudadanía y el país ecuatoriano a estos pilotos. Y el reconocimiento, por supuesto, porque eso es siempre el viajar en avión, recorrer el mundo, siempre le abre la mente a cualquier persona y puede, un viaje representa decenas de libros, ¿no? Así es, sí. Yo tengo cerca de 32 libros. Uh-huh. El libro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, me traje una colección de Italia sobre la aviación de los italianos, cuánto influyeron en el Ecuador para el desarrollo. Y yo considero que Ecuador, gracias a los italianos, llegó a ser el segundo o el tercer país de Sudamérica que empezó la aviación. Qué linda historia, qué lindo, Fernando. Y algo que te corte, y es algo así que el que dividió la aviación del ejército a la FAE fue Bayardo Tobar, y él fue alumno de Elia Liu en 1943. Bayardo Tobar, ¿el de dónde nació Bayardo Tobar? Bayardo Tobar era miembro del ejército, pero era de la Fuerza Aérea. Ya, la aviación ¿dónde nació, del ejército. ¿Dónde nació Bayardo Tobar? Él nació en Quito, Bayardo Tobar. ¿Ya? ¿Sí? Y en 1943, él divide la Fuerza Aérea de la aviación de la Fuerza Aérea. La parte comercial de la parte del ejército. Así es. Uh-huh. Y llega a formarse la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Qué linda historia. Gracias, sí. Fernando Liu, por esta interesante historia y además porque supongo que los tulcaneños y los carchenses reconocemos este gran desafío y quizá esta cosa muy singular que es el primer aterrizaje de un avión a la ciudad de Tulcán que cumplimos esta semana, 100 años y hay que reflexionar mucho. Así es, son 100 años de esta hazaña tan increíble que realizó un piloto
tal vez en ese entonces con los dos equipos que nada más tenía que era un reloj y una brújula, mientras ahora los equipos de navegación son de tecnología muy avanzada. Y le comento algo, yo fui hace 10 años a Tulcán y la calle paralela a la principal de Tulcán, hay una picantería Rosita. Sí, hay donde rico el hornado. Hornado riquísimo, esa casita que está ahí con mesitas y toda la cosa, bien rico. Ahí encontré la foto del avión, en la pared. Ah, así que hace 10 años. La picantería Rosita está el avión, ¿no? Está el avión. Sí, la fotografía del avión. Y justamente les voy a enseñar, perdón, le voy a enseñar la foto. Gracias, muchas gracias. Y aquí podemos ver el avión, el Telégrafo 1, que aterrizó en la ciudad de Tulcán hace 100 años. Y vamos a ver la foto. Esta es la foto. Oh, no sé si por la luz, tal vez. Esa es la foto en Tulcán, ¿no? Sí, aterrizó en Tulcán. Qué impresionante, qué impresionante. Sí. Entonces yo me quedé admirado porque este hornado es muy diferente al de Quito. Claro. Totalmente diferente. Es el mejor. Sí, sí. Y justamente estaba con un señor, me dice, mira, ya está atrás de tu espalda. Y no me había dado cuenta. Entonces me levanté a la señora y le dije que si me podía vender la foto, porque le contaba la historia. Me dice, Fernando, si tú regresas en 1 hora, yo te tengo la foto. Oh, qué lindo. Sí, y fue así, regresé más de 1 hora y me tenía la foto. Qué linda historia. Sí. Sin duda esto ha sido para muchos carchenses, pues, y tulcaneños una gran noticia, saber que Tulcán, aparte de los grandes ciclistas, aparte de los grandes boxeadores, atletas, políticos, artistas, Tulcán también siempre es una ciudad forjadora y marcó un hito en la historia de la aviación ecuatoriana. Así es, sí. Hay que felicitar y en verdad gracias a la ciudadanía y a Tulcán por esa, cuando yo fui a ver la foto dije sí, ese recuerdo que le tienen al primer vuelo que realizó y de ahí me fui a hablar con un ex alcalde y un ex gobernador, recuerdo, Segarra puede ser el apellido. No me acuerdo, bueno. Sí, hablé y él me comentaba, es decir, yo le explicaba sobre esto que había pasado y le comentaba, esperemos, dice, llegar a los 100 años para poder comunicar a los ciudadanos. Y ahora ya estamos. ¿Qué iba a pensar yo? ¿Qué iba a pensar? Que llegamos a los 100 años. El tiempo vuela, la verdad. Y mi casa no sé si se puede divisarse. A ver, recorramos. Ay, mire su casa, cómo está lleno de cantidad de diplomas. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tiene ahí? ¿Los diplomas cómo es eso? ¿Eso es del abuelo? Este es el cronograma de todo lo que realizó el telégrafo. Desde que llegó al país, que duró 10 años, desde que utilizó el Eliud hasta que pasó a ser parte del museo. Ya, ese es el cronograma. Sí. Ahí está, entonces, Tulcán consta ahí en ese documento. Así es. El de arriba es justamente la ruta que hizo el Eliud y Ferrucio, con el telégrafo, los dos. Ya. Sí. El cuadro de aquí, el de ahí del avión, es justamente por los 100 años del centenario que me entregaron en la ciudad de Cuenca. Ya. Sí. El de arriba es una colección de estampillas en honor al telégrafo durante los años 1945 y 1947 a los 25 años de cumplir el primer vuelo. Ya. El siguiente es un cuadro que me entregó la Embajada de Italia. Ya. Sí, estamos familiar. Qué lindo, qué lindo. Estamos recorriendo toda su historia y todo su patrimonio. ¿Qué es esa foto que está ahí? El siguiente es sobre el museo. Sí, es la foto del museo en Fiume Veneto, que hicieron un programa en el año 2000 conmemorando a Elia Eliud. Qué interesante.
¿Qué más tenemos? Más abajo me parece que hay un recorte de periódico también del El de telégrafo. aquí es el periódico de 1920 original, el vuelo Guayaquil. Es el original, la crónica original. Sí, del comercio. Y aquí están las fotos, los demás, sobre la llegada a Cuenca, la foto de Elia Liu, el primer avión en Cuenca, un reportaje sobre la familia Liu de Ecuador y las estampillas o los recortes de periódicos de la Asociación de Filatelia del Ecuador. Qué interesante. Y este es su patrimonio, Fernando, es su Y el patrimonio cuadro, y su pasión, ¿no? sí, sí, así es. Y este cuadro de aquí, perdón, y ¿Ya? este cuadro, sí, es el original que me entregaron. Fue elaborado en Londres por la imprenta Thomas de la Rue, compañía limitada. Esta fue hecho en 1948. Qué interesante. Y ahí está el nombre de su tío abuelo, Elia Liud. Sí, ahí está. Sí. 1920-1945. Qué El interesante. Y Correos del Ecuador, por conmemorar la parte de entrega a domicilio, en el año del 2005 emitió un sobre en la cual la emisión postal representando que sobre el primer correo a domicilio. Qué impresionante el primer correo a domicilio. Esto fue el 7 de diciembre de 1928, fue la primera vez que me entregaban a domicilio. Qué interesante, qué interesante. Qué bonita historia, qué bueno recordar esto y además esta crónica tan hermosa y que sin duda pues nos permite valorarnos como tulcaneños, ¿no es cierto? Así es, sí. Sí. Muchas gracias, Mi Fernando. esposa Verónica Mosquera es de allá de sus familiares son de Tulcán. Ah, qué lindo. Un saludo entonces a Verónica. Sí. Un abrazo desde aquí, desde la distancia, desde nuestro Carchi. Muchísimas gracias, Fernando Liu, sobrino nieto de Elia Liud, y con él hemos celebrado estos 100 años del aterrizaje de un avión a la ciudad de Tulcán. Gracias a ti, te agradezco bastante y una buena tarde para todos. Buena tarde, buena noche y saludo especial a todos los cachenses que radican en todo el país. Sí. Muchísimas gracias.